Buenas tardes, comisionados. Este es el primer llamado para verificación de quórum. En 2 minutos más damos por arrancada la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionado. Entonces, dando ya inicio a la sesión de hoy, jueves 19 de agosto del presente año, de la Comisión Nacional de Ambiente del Pacto del Bicentenario, damos la palabra al facilitador Julio Calderón, que va a hacer la introducción a lo que va a ser la sesión de hoy y los objetivos a alcanzar. ¿Tiene el audio cerrado, señor Julio? No, parece que le di, no. Ok, Ajá, gracias, bueno, Olmedo. Sí. No, primeramente, darles nuevamente la bienvenida a todos los comisionados y comisionadas a esta sesión de trabajo. Ya creo que hemos ido avanzando en las tareas que tenemos por delante. Quisiera iniciar por pedirles ya, bueno, lo mencionamos en las comunicaciones, disculpas por los inconvenientes técnicos que hubo, o sea, se suponía que iban a estar las salas abiertas para la entrada y ahí hubo alguna demora que incidió más en el trabajo del clúster de conservación que al final los integramos a los comisionados que estaban en ese clúster a otros de los subclústeres, esto es a deforestación, desechos y limpieza de aguas. No obstante, y ahora luego con Olmedo vamos a compartir algunas ideas que tenemos para cómo abordar esto en trabajo con el clúster de conservación debido principalmente al volumen de entradas, tanto de propuestas como de problemas que hay en este clúster. A veces por ahí dicen, bueno, que por algo pasan las cosas, porque en general los otros tres clústeres creo que avanzaron bastante bien, tanto Olmedo como yo pudimos estar dando la vuelta así en cada una de las sesiones y creo que se trabajó bastante bien. El clúster de deforestación hizo una presentación, yo creo, bastante completa de todo lo que hay que hacer eh, en el sentido de la información que tenemos disponible como propuestas y problemas, y en los otros creemos que se trabajó de forma bastante buena y queríamos, como les digo, comentarles algunas ideas que tenemos para la metodología de trabajo del día de hoy y para la otra semana. En principio,
lo que estaríamos pensando es el día de hoy trabajar de forma plenaria en toda la sesión y en la semana que viene dividirnos en grupos en torno al clúster de conservación. Entonces hoy básicamente escuchar un poco los informes que tengan los diferentes grupos que se reunieron en torno a los clústeres específicamente de deforestación, desechos y limpieza de aguas y escuchar cualquier opinión de cualquiera de los comisionados. Todos pueden opinar y decir estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, porque puede ser el caso de que se haya estimado que hay dos subclústeres que se deben unificar, o que este subclúster yo considero que no pertenece a deforestación, sino a limpieza de agua o a desecho, según sea el caso. Y cualquiera, como digo, pueden emitir su criterio en torno a esto. Entonces, básicamente la idea sería iniciar con recibir las impresiones del trabajo realizado en el clúster primeramente deforestación, luego pasaríamos a desechos y luego limpieza de agua. Y sobre la marcha, si hubiese cosas que ir trabajando, las veríamos en conjunto, ¿no? Entonces yo quisiera pedirle a alguien del clúster de deforestación, creo que ahí estaba, la que estuvo armando esto es Zuleika, pero no la veo, no sé si algún otro colega del grupo que pudiese presentar o comentarnos un poco el trabajo que se adelantó. Antes, disculpen, antes de esto quisiera darle la palabra a Olmedo para que un poco ahonde en la metodología. Él ha estado avanzando, como decía, que el clúster de conservación es el más voluminoso, todavía no se ha terminado, pero poco en aras de que todos se enfrenten, todo el grupo de comisionados nos enfrentemos al mismo análisis ya realizado sobre todos los clústeres, es que queremos terminar esta parte. Olmedo nos está apoyando en esto para entonces, como digo, la semana que viene ir sobre el clúster de conservación entre todos. Olmedo, adelante. Sí, buenas tardes, comisionado. Siguiendo un poco el hilo de lo que ha explicado muy bien el facilitador, el señor Julio, nosotros pues sí recibimos los informes de cada una de las mesas que pues sesionaron el día martes. Si queremos, en aras de hacer esto totalmente participativo, el resto de los comisionados, que como lo explicó Julio, pues podamos recibir la presentación del informe de cada uno de estos clústeres. Eso por una parte. Por otra parte, y ahorita lo podemos cotejar, en el caso de los clústeres de desechos y limpieza de agua, tenemos que, durante la presentación de sus informes, como clúster, validar a qué acuerdo llegaron sobre el mantenimiento o no de los subclústeres, pero eso lo vamos a ver en su momento. Creo que lo fundamental, como lo dijo el facilitador, es comenzar con la presentación de los informes generados, ¿no? Por cada clúster. Entonces, sí, tengo acá anotado, empecemos con el clúster de deforestación. ¿Hay algún comisionado de ese clúster aquí presente que pueda abordarnos el informe que generaron? Se lo vamos a agradecer para dar inicio. Buenas tardes, Olmedo y todos. Acá estoy. Ajá, perfecto. ¿Necesita que le dé permiso de compartir pantalla? Sí, nada más déjeme abrir los Ok, archivos. perfecto. Voy a irle dando el acceso. Me dan un momento que no tenía el archivo listo. No sé si hay alguien otro listo. Sí, no se preocupe, comisionada.
No sé, mientras que la comisionada Pinzón puede ya tener listo su presentación, si alguno de los otros clústeres ya está listo para proyectar y le damos el permiso para compartir pantalla. Bueno, ya puedo compartir, déjenme ver si me dejan. Ok, comisionada. ¿Se ve en pantalla? ¿O no? Sí, visualizamos. Bueno, buenas tardes a todos. Este cuadro muestra el resultado de la parte de problemas de los aportes no vinculados del... perdón, comencé con propuesta, abrí fue propuesta. A ver, está salvado como problemas, pero dice propuestas. Déjeme verificar algo. No, estos son problemas. Si me permites un segundo, Zuleika, es nada más comentar para el equipo de desechos que el comisionado Rubén Rodríguez se escuchó para la presentación de hoy, como él estaba llevando, entonces para que vean que otro del grupo que pueda hacer ahora la presentación de lo que trabajaron. Nada más eso. Adelante, Zuleika. Sí, bueno, ahora sí. Primero vimos los problemas y después continuó con las propuestas. En cuanto a los problemas, los aportes que no estuvieron vinculados en el ejercicio de los subclústeres que se hizo inicialmente fueron un total de 6. De esos 6, consideramos que habían 2 subclústeres, dos de esos aportes que no fueron vinculados que podían asignarse a los subclústeres de tala y deforestación de bosques, que luego decidimos que tala y deforestación de bosques, que estaban como 2 subclústeres separados, deberían fusionarse. También al revisar los 6 aportes nacionales que no quedaron, vimos que 5 de ellos podrían pasar como propuestas, porque en realidad no presentaban un problema salvo uno, que está aquí, aparece 5, la cuenta no da porque uno de estos se repite en más de un subclúster, pues por eso es que está 5 aquí, pero en realidad serían 4. De los 6, 4 no son problemas y deberían ser reclasificados como propuestas, que es algo que son los que están aquí, que fue lo que identificamos entonces que debería pasarse a propuestas más que todo. Eso es básicamente la forma que lo hicimos fue esto, pues aquí a la mano izquierda están las propuestas, los aportes, perdón, que no habían sido vinculados, y estos son los 6 subclústeres que se habían seleccionado en el clúster de deforestación y allí los clasificamos. Eso sobre ese punto. Ahora déjame abrir lo de propuestas y compartir también pantalla. Ya denme. Ahora se ve, ¿no? Sí. Si es que en Teams es diferente, yo no logro ver si están viendo. Bueno, en cuanto a la parte de propuestas o soluciones, los aportes nacionales que no habían sido vinculados eran solamente 7, en el caso de problemas fueron 6, y de esos 7, todas esas propuestas en realidad tendrían que ver todas las propuestas tendrían que ver con la parte de deforestación, tala, reforestación,
y se asignaron entonces 6 a reforestación y 1 a tala de bosques. Sin embargo, en el tema de reforestación, voy a venir acá al otro archivo. Como había mencionado anteriormente, nosotros teníamos 6 subclústeres. A las finales, cuando comparamos los aportes que había aquí bajo tala y los aportes que había bajo deforestación de bosques, en realidad no vimos diferencia significativa o que en deforestación de bosques los problemas que presentaran abundaran o profundizaran sobre otras causas de deforestación. En algún par se menciona quemas, pero casi todos fueron solamente en torno a la tala. Luego vimos que reforestación realmente y reforestación comercial solamente salió una, que estas dos se podían fusionar, pero no como problemas, sino son propuestas. Y luego, bueno, que ese es el otro informe que ya voy a abrir. Voy a dejar de compartir ya para finalizar y cuando revisamos, bueno, ese fue el resultado de los 13 aportes que no estuvieron vinculados entre propuestas y problemas. Realmente no fue difícil reasignarlos porque era muy claro a qué se referían. Sin embargo, cuando revisamos ya los subclústeres para ver si se mantenían los 6, esto es lo que nosotros proponemos, que se fusionen los subclústeres tala y deforestación, considerando que el alcance de los problemas planteados en ambos subclústeres son altamente coincidentes. Como mencioné, unos 2 o 3 del total que hay mencionan, entre los dos hay más de 100, mencionan algo no menciona quemas, pero no. Tentativamente estábamos llamándole entonces a ese subclúster tala y pérdida de bosques. Luego, cuando revisamos los otros 4 subclústeres que eran pues reforestación o producción comercial, restauración y ecosistemas, el resultado fue el siguiente. El contenido de los aportes nacionales planteados como problemas realmente son propuestas de solución o soluciones pues al problema de deforestación. Entonces no hay problemas de reforestación, sino son soluciones. El subclúster de reforestación comercial solo presentó una propuesta, no presentó problemas. Igual pasó con el de restauración, que tenía solamente 4 propuestas, no tenía problemas. Y el de ecosistemas lo mismo, tenía 3 propuestas de soluciones, más no tenía problemas. Por consiguiente, se concluye que los siguientes subclústeres se eliminen como tal y todos los aportes bajo ellos se integren se mantengan en el clúster de deforestación, pero clasificados como propuestas o soluciones. También observamos que hay uno que está aquí en este cuadro, que cuando leímos el contenido del aporte no tiene nada que ver con deforestación, tiene que ver con energía. Habría que leerlo a ver dónde se reclasifica. Y que había otros 2 que no sé si están también en conservación o no, pero bueno, podrían estar también en conservación, que eso es lo que está aquí, que algunos pueden irse a otros. Estos 2 por lo menos podrían irse a conservación. Y hay uno que sí no hay que revisarlo bien, Julio y Olmedo, porque no tiene nada que ver con deforestación. Y la conclusión es que, considerando todo lo anteriormente expuesto, pues el clúster de deforestación por el momento quedaría con un solo subclúster, tentativamente denominado como tala y pérdida de bosques, que integraría a todas las propuestas todos los aportes que ya había, más los que no fueron vinculados, que a las finales en su mayoría fueron propuestas y no problemas. Con eso, pues gracias por la atención y terminaríamos nosotros
del clúster de deforestación. No sé si hay alguna pregunta o cómo es la metodología ahora. Sí, exacto. Muchas gracias, Zuleika. Yo creo que nada más quisiera comentar que con este grupo creo que se ha cumplimentado exactamente la tarea de lo que se perseguía. Ha sido bastante completo. Le felicitamos por el trabajo avanzado. Y creo que esto es lo que, la idea de lo que se quiere trabajar con todos los clústeres, ¿no? Entonces, tal como mencionó Zuleika, si hubiese algún comentario sobre esto de alguno de los comisionados, por favor, este sería el momento para hacerlo. Si hay alguna sugerencia sobre lo que se ha planteado de los clústeres eliminados, las funciones, etcétera. Igual si el comisionado Rubén Sousa, que lo veo que está, no sé si él quiere complementar algo, adicionar algo también que estaba en el grupo. Con el trabajo. ¿Ah? Quisiera decir que, espérese un momentito, que yo tengo un código que está en el subclúster de Tala, que es ese habría que revisarlo para es decir, comprobar lo que yo estoy diciendo, que tiene el código E minúscula, D mayúscula, O mayúscula, M mayúscula y S mayúscula, o sea, se lee EDOMS. Sí, Rubén, me permite, nada más te iba a pedir para efectos de que no cometamos errores, si quieres, en algún momento después nos los pones por el chat o en un correo para tenerlo tal cual. Prefiero reunirme después, más tarde, pues, o mañana, con la comisionada Zuleika para ponernos de acuerdo en eso, pues. Excelente. No hay problema. Está bien, ese es el tipo de cosas que hay que, o sea, de pronto sale un código así y entonces para aclararnos todo, igual, ¿eso sería todo, Rubén? Sí, eso sería todo, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces igual si hubiese alguien que tuviese algún comentario sobre lo que se acaba de presentar. El comisionado Raúl Pinedo solicita la palabra. Adelante, comisionado. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha con claridad? Muy bien. Sí, agradeciendo al grupo que ha trabajado el tema de deforestación. Mi comentario, igual que nos pasó en nuestro grupo, sería vigilar el nombre de los subclústeres que estamos trabajando o agrupando las propuestas. Ejemplo, y es un debate, el subclúster se llama en este caso tala y deforestación. En la legislación forestal, el concepto de tala hay ciertas autorizaciones y yo diría que estamos refiriéndonos más bien a la tala ilegal, porque la persona que pide un árbol de nuno para hacer un bote o una piragua, se le da un permiso de tala. Así que tendríamos que siempre, yo digo, para todos los grupos, revisar esa nomenclatura o esos nombres para que sean los más representativos y lo más abarcador posible y que nos permita clasificar. Es lo mismo que nos sucedió en el grupo con el concepto de agua reciclada, que para unos no es necesariamente reciclada, sino que está siendo reutilizada. Entonces, eso tendríamos que revisar posteriormente, en mi sugerencia, como aquí el concepto de tala, que estamos diciendo que toda tala es ilegal necesariamente. No, la tala, si tiene su permiso, es legal totalmente. Lo que estamos refiriéndonos, atacando, es la tala ilegal y el concepto de deforestación. Ese es simplemente un comentario. Muchas gracias, comisionados. No, yo creo que es muy oportuno el comentario de Raúl. Acá lo está reiterando Zuleika en el chat.
entendiendo que entonces se hablaría en esta fusión de subclúster de tala ilegal o deforestación. ¿Es correcto? Sí, es correcto, pienso. No sé qué piensa la comisionada Zuleika. Allí ponía, sí, gracias. Y sí, creo que así va a pasar en varios. Y ese es lo bueno de tener una combinación de comisionados de diferentes materias. Podría llamársele pérdida de bosques por tala ilegal y deforestación. Ya vimos que la deforestación no solamente, digo, la tala ilegal es una de las formas de deforestación, pero creemos que sí amerita mencionarla porque yo creo que de la totalidad de los problemas planteados en ese clúster, por lo menos el 90 o cuidado con el 95% menciona tala. Entonces, digamos que los aportes ciudadanos le dieron un peso grande al tema de la tala. Normalmente ponían era tala indiscriminada o simplemente tala porque se maneja solamente el concepto de que es una ilegalidad, pero sí, ciertamente hay permisos de tala, como nos ha dicho el representante del Ministerio de Ambiente, señor Pinedo. Así que podría quedar algo allí. Yo creo que eso todavía está sujeto a que cuando lo veamos todo más adelante también se pueda ir afinando esos nombres, ¿no? Muy bien. Comisionada, solamente para llevar acá disculpe, señor Julio. Sí, Sí, dale. solamente para llevar acá en bitácora. Entonces, tentativamente, la sugerencia del título de subclúster sería pérdida de cobertura de bosques. O sea, el título del subclúster que se sugiere sería pérdida de cobertura de bosques. Yo había puesto allí En el por el chat. tema de mencionar en el chat la palabra tala, por respetando como Ajá. se nos ha insistido tanto que se respete pues o se integre la voluntad ciudadana que se manifestó en los aportes. Decía que fuera pérdida de bosques por tala ilegal y deforestación, que sé que decir tala ilegal y deforestación no es como lo más correcto, pero de nuevo, allí el tema de quemas se mencionó en una o dos, como nos puede ser 4 propuestas, algo quemas, incendio forestal en una sola y como en 2 construcciones. Y creo que en una hubo minería. Entonces, hubo una pequeña mención de otras causas de deforestación de tala. Pero por ahora no me da la cabeza como para... Yo lo dejaría así tentativa. O sea, hasta que más Sí, adelante si tentativa. la encontramos cómo acomodarlo mejor, lo acomodaríamos. Claro, perfecto. Pérdida de bosques, ok. Voy a anotarlo acá en la bitácora, cómo no. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, bueno, ¿algún otro comentario sobre sobre este clúster? Sino para ya ir pasando al siguiente. Muy bien, entonces pasaríamos al grupo que trabajó desechos. Quiero saber quién va a hacer algunos de los comentarios de este grupo, los que están acá. Buenas tardes. Bueno, si gustan puedo realizarlo yo, ya que tengo entendido el compañero Rodríguez presentó sus excusas para hoy, ¿no? Es correcto, es Sí, correcto. correcto, comisionado. Entonces, déjenme darle permiso de acceso para que pueda compartir su pantalla. Listo, comisionado Ábrego, ya tiene permiso de acceso para compartir pantalla.
Buenas tardes. ¿Pueden ver la pantalla compartida? Perfecto. Perfecto. Okay. Nosotros hicimos el trabajo el día martes enfocándonos en los temas relacionados con tanto los problemas como las propuestas que no habían sido vinculadas. Entonces, el comisionado Rodríguez hizo de muy buena manera incluyó lo que eran las distintas categorías dentro del cuadro de observaciones para que pudiéramos ir determinando las propuestas y problemáticas que todavía no habían sido vinculadas para poderlas ir presentando, ¿no? Ahí se nos presentó que el problema de Ágora para clúster de desechos es un total de 165. Ahí pueden observar los problemas no categorizados. Tenemos un total de 76. Y lo que fuimos realizando era que se hacía una lectura de cada problema, de la descripción de cada código, e íbamos verificando si el mismo podía aparecer en cuál subclúster. E incluso hemos encontrado algunos que pueden aparecer en varios repetidos. Entonces, si se ponen a ver, nosotros nos encontramos nos encontramos varios problemas que estaban relacionados con el tema educación, y educación como tal no había sido incluido como un subclúster. Sin embargo, nosotros fuimos ubicando varias propuestas en este caso y problemas que se enfocaban más en lo que es un componente de educación, porque ahí nos encontramos algunos que son relacionados a normativa, como lo pueden ver, por ejemplo, que crear una ley, o por ejemplo aquellos que son castigar o establecer mejor manera de fiscalización, esas entrarían en normativa. Sin embargo, también encontramos varias propuestas de la ciudadanía dirigidas a generar esa conciencia. E incluso fuimos ubicando, tenemos aquí, por ejemplo, los que están dentro de tinaqueras, que son los relacionados a la contenerización y sitios de almacenamiento de los desechos. Tenemos algunos que se repetían, por ejemplo, en reciclaje y economía circular. Y nosotros lo observamos también desde la perspectiva, por ejemplo, en estos temas, que hay algunas propuestas dirigidas a soluciones o problemáticas que pudieran generar ingresos a la comunidad, y otros que también tenían que ver con la reutilización o el reciclaje de los desechos. En este caso también nosotros debemos contemplar que el subclúster reciclaje incluía todo lo que es reciclaje, aprovechamiento, valorización, lo incluimos dentro de esa subcategoría. También encontramos algunos que iban dirigidos, por ejemplo, el 121 que dice: para proteger el ambiente y nuestro planeta debemos cuidarla, no tirando basura al río y la tala de árboles ilegales por ponerle un alto, destruirnos y no sembramos árboles. Claro, eso a simple vista uno diría, bueno, tiene que ver con, se pudiera pasar de un clúster a otro. Sin embargo, también consideramos utilizar la subcategoría de generador, porque generador también se refiere a los deberes y derechos del generador de los residuos, que es la persona o la persona, ya sea natural o jurídica, responsable de la generación del desecho. Como le puedo decir, en varias fuimos encontrando educación. Eso quiere decir que la ciudadanía estaba bien comprometida o le interesan mucho esas actividades que puedan generar docencia. También aquellas que se enfoquen en la generación de recursos a partir del aprovechamiento de los residuos. Muchas ideas innovadoras de parte de la ciudadanía,
también algunas relacionadas con el tema de recolección. También por recolección, bueno, nos encontramos algunas que hablaban de la recolección en la ciudad de Panamá, y también interesante, por ejemplo, encontramos algunas a nivel regional, pero que por su concepto pueden ser aplicables a nivel nacional. Por ejemplo, el tema de recolección, recordemos que ahora mismo el tema de recolección se ve a nivel municipal. Cada municipio tiene su forma de realizar la actividad de recolección, de brindar el servicio de recolección. Entonces nos encontramos algunas dirigidas, por ejemplo, al servicio de recolección en San Miguelito, por ejemplo, pero que el tema también tiene un componente nacional porque habla del servicio, de mejorar el servicio de la recolección. Nos encontramos, por ejemplo, nosotros las que proponemos que se cambien de clúster, las individualizamos, como pueden ver aquí el color verde. Por ejemplo, nos encontramos esta: propongo más vigilancia en los movimientos forestales, talas, quemas, proteger la biodiversidad marina, no más desechos en los océanos. Claro, aparece la palabra desechos, sin embargo, el concepto o el espíritu de esa propuesta está dirigida a conservación. Por lo tanto, solicitamos que se reubique al clúster de conservación. En esta también que se termine la contaminación del medio ambiente eliminando desechos tóxicos que se encargan de contaminar el ambiente. También por su naturaleza y por su concepto está más dirigida al clúster de conservación. También encontramos algunos donde, por ejemplo, se relacionaba educación con lo que es la gestión de vertederos, algunos dirigidos a, disculpen, carros afuera. También encontramos temas de reducción, encontramos por ejemplo, que es crear medidas sobre la basura que va hacia los lagos, mares y ríos. Esto proponemos que se reubique al clúster de agua. También limpieza de ríos y quebradas, ya que se encuentra en mal estado, el río se tapa de tanta basura, relaciona al clúster de limpieza de agua. Esta relaciona a mejorar el cuidado ambiental, trata de basura y nuevas formas de arquitectura verde. Bueno, está más dirigida a lo que es conservación. Esto en relación a, bueno, aquí otra que proponemos. Bueno, aquí le ponemos la de adelante, la de arriba, para ilustrar el ejemplo que dije hace un momento. Multar a aquellas personas que se tiran a la calle lo consideramos desde la perspectiva del subclúster normativa. Por ejemplo, proteger los ríos evitando que lo ensucien con basura, está más dirigido a limpieza de agua. Y bueno, ahí terminamos con lo que es el archivo problemas ambientes. Ahora voy a compartir. Ok, ahora estamos viendo el archivo denominado propuestas relacionado a desechos. De igual manera, utilizamos el mismo criterio que para el otro archivo. Por lo tanto, pueden ver aquí, por ejemplo, que nos encontramos, la falta de que puede ser reubicado al clúster de limpieza. Bueno, no me acuerdo de lo reubicaron, pero por ejemplo, estos dirigidos al rescate de los recursos naturales, problemáticas con la pesca, están dirigidos hacia otros clústeres, ya que se utiliza el término desecho. Puede que aparezca el término desecho en algún punto, sin embargo, cuando uno hace la lectura a detalle de la propuesta, ahí lo que encuentra es que más que nada tiene una función, un propósito en otro clúster. Aquí, por ejemplo, proteger el medio ambiente y la biodiversidad, alternativas como talar menos árboles. Ya entonces eso nos habla de tema de deforestación. Aquí
habla de medidas de tomar conciencia para proteger la biodiversidad. Proponemos reubicarlo al clúster de conservación y así fuimos ubicando estos. Por ejemplo, y respetar al medio ambiente para conservación, todos los relacionados a temas de biodiversidad, de medio ambiente, fuimos verificando para reubicarlos a conservación. Bueno, aquí nosotros le podemos compartir todo esto para presentarlos, cosa de que aquellos comisionados que están en los otros clústeres puedan verificar si en efecto coinciden con nuestro criterio y de que estas propuestas pasen a formar parte de los clústeres correspondientes. Creo que eso es lo que podemos informar hasta el momento. No sé si tendrán alguna pregunta o duda sobre el tema. Sí, muchas gracias al comisionado Abrego por la presentación, muy completa. Veo que Zuleika está pidiendo la palabra. Antes de eso, nada más consultarle, comisionado, si ustedes tienen contemplado alguna fusión de subclúster o es nada más lo que han presentado de estos que consideran que deben ir a conservación, como lo ha mencionado. Sí, comisionado Abrego. Disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, no, que la presentación en general muy completa y eso que si ustedes tienen, han considerado o pensaron en alguna fusión de subclústeres. Disculpe, nosotros lo que nos concentramos fue en analizar estas propuestas y bueno, sí encontramos algunas propuestas que sí se podían contemplar desde varios subclústeres. Entonces ahí lo que seguiría es que bueno, cómo atenderíamos esa parte, ¿cómo le puedo decir? Porque no puedo decir que se fusione el subclúster porque son situaciones individuales o propuestas particulares que hemos encontrado que sí pueden ser contempladas en varios subclústeres, pero no son todos. Así que no podemos generalizar de que todo lo que tiene que ver con educación tiene que ver con reciclaje, por ejemplo. Todas las propuestas de reciclaje o todas las propuestas que tienen que ver con economía circular tienen que ver con otros temas. Ok, excelente. Yo pienso que bueno, si ese fuese el caso, eso lo pudiéramos revisar para ver si hay alguna determinación de ese tipo, ¿no? Entonces, no, perfecto, muchas gracias. Zuleika, adelante. Sí, gracias Julio y gracias al comisionado por la presentación de desechos. Una pregunta para ti, Julio y Olmedo. Viendo que también en el clúster de ellos les pasó lo que a nosotros, que un par de propuestas podrían ser reubicadas, o incluso la pregunta es, en el caso de los subclústeres hemos visto que hay aportes que se pueden repetir en más de un subclúster porque abordan varios de los subclústeres. En el caso de los clústeres, ¿es también posible eso? Que haya un aporte que se repita, que aparezca en más de un clúster. Esa es una pregunta. Y lo otro es un comentario para el equipo que trabajó desechos, porque ahí hay un par de dos propuestas, ya no recuerdo los números ni nada, pero que se proponían reubicar y que de alguna forma abordan el tema de basura marina cuando hablan de la basura en los mares y que es un problema, que no sé si ese problema lo están abordando en conservación, porque creo que sí salió por ahí en un subclúster, pero no recuerdo bien, o se está abordando en
desechos se está abordando en limpieza de aguas, pero por allí hablan del problema de la basura hacia los mares y la basura hacia los ríos que después va a los mares, que es importante no dejarlo por fuera, pues, como una mención en donde sea que corresponda más adelante, pues. Gracias, eso era una pregunta, un comentario, gracias. Sí, bueno, buenas tardes, comisionada. Para responder un poco a la pregunta que usted hacía, la primera de los códigos Ágora, que podría darse el caso que estén en más de un clúster. Precisamente lo estaba acá anotando, para de todas formas validarlo con la coordinadora general de comisiones del PAC. Preliminarmente, lo que se nos informó es que podría darse, sí, podría darse, pero tiene que ser un caso como que muy excepcional, de que un código Ágora dentro de un clúster esté presente en otros clústeres. O sea, yo de todas formas, por eso digo, acabo de anotarlo, porque pues finalizar la sesión, voy a elevar la consulta pertinente a la coordinadora para que ella mejor nos dé luces sobre eso, porque es muy buena la pregunta. En cuanto a lo que usted comentaba también de la observación de basura, Basura marina. marina. Okay. Ajá, exacto. Precisamente tengo acá abierto los diferentes subclústeres del clúster de conservación. Hay un subclúster que se llama Sistema Marino Costeros. Yo creo, en lo que pues, he estado foliando, digamos, esa información, que en alguna de las propuestas ciudadanas que crearon ese subclúster Sistema Marino Costeros, sí se abordaba, o sea, sí se planteaba por parte de la ciudadanía algo como también referente a la parte de desechos marinos, ¿no? Así que creo que sí, creo que ahí pues llegado el momento, porque como digo, este clúster es el que es el macro y vamos el próximo martes, Dios primero, a atender acá en la Comisión de Ambiente con las diferentes mesas de trabajo por la exuberancia que hay de propuestas. Solamente para que tengan una idea, el subclúster de biodiversidad, solamente ese subclúster tiene más de 456 propuestas ciudadanas. O sea, solamente ese subclúster. Y estamos hablando de que es un clúster que tiene 15 subclústeres. O sea, que ahí hay bastante códigos Ágora en esos diferentes subclústeres. Pero sí estaba viendo acá que el sistema marino costero, en la parte problemática, hay algunos códigos allí que quedaron vinculados con eso. Otra observación, y bueno, eso creo que en su momento la doctora Natalia nos lo comentó, es que cuando se hace, cuando se construye la herramienta Ágora UTP, ellos fueron muy, digamos, muy cuidadosos en la cadena de custodia de la data que se pasó por parte de acá del equipo técnico del pacto. O sea, dicho de otra forma, o sea, estoy hilvanando un poco la idea de que el tema de que un código Ágora esté en diferentes clústeres debe ser casi que un hecho excepcional, por no decir que es muy difícil, porque en el entrenamiento que recibimos por parte de la Universidad Tecnológica en su momento, la herramienta Ágora UTP, eso fue una de las preguntas por parte acá de la relatoría y de los facilitadores que hacíamos. Y si la mente no me falla, la respuesta fue que no debe ocurrir, porque los clústeres precisamente fueron, digamos, estructurados para que tuvieran un universo de códigos únicos a ese clúster. Pero de todas formas, vuelvo, repito, acabo de anotarlo acá en la bitácora para elevar la consulta. Sí, gracias, Olmedo. No, tal como él lo comenta, yo creo que sí, tal vez de forma excepcional podría darse, pero igual vamos a hacer la consulta. Yo creo que es lo que procede. Si hubiese algún comentario adicional,
sobre este clúster de desechos. Solamente quiero aportar, señor Julio, para el resto de los Adelante. comisionados y como una propuesta, una idea que me parece podría ayudar a clarificar un poco la parte de que cada grupo de comisión que sesionó el día martes en los diferentes clústeres, voy a tomarme la licencia de compartirles el modelo de informe que generó la Comisión de Deforestación para pues, tipificar si mantenían los subclústeres o si se fusionaban y el por qué. Porque me parece de verdad que muy objetivo y orientativo ese modelo de informe. Entonces, a los correos de los diferentes comisionados se lo vamos a compartir, porque precisamente hoy en la mañana le elevé la consulta a la coordinadora de comisiones y le pareció muy buena idea utilizar como un marco común de informe si la comisión, si el clúster de análisis tiene a bien fusionar su clúster o si no, si ejemplo, en mi clúster, como es el caso que ponía el ejemplo de conservación, tengo 15 subclústeres y los 15 se van a mantener, perfecto. Es decisión soberana de los comisionados mantenerlo, pero sí necesitamos una retroalimentación de por qué se va a mantener. Solamente comentarles eso, que les voy a facilitar ese modelo de informe que detalló el equipo del clúster de deforestación. Ok, gracias, Olmedo. Entonces, muy bien, si no hubiese ninguna... Yo tengo un comentario Adelante. que me ha surgido ahora escuchando a la intervención que se hizo para explicar el trabajo de una comisión. Y es el hecho de que en la naturaleza prácticamente la acción del hombre, porque aquí al final de cuentas lo que estamos analizando es la acción del hombre sobre su hábitat, de alguna manera. Entonces, siempre, o la mayoría de los casos, cuando se da esa acción, ese impacto, recae sobre el ecosistema, porque todo es ecosistema, marino costero, los ríos, la misma ciudad, es una especie de ecosistema. De tal manera que me preocupa que de repente una acción de tala, un ejemplo, pues, que se plantee como problema, al final cuando se habla de soluciones o algo así, termina mencionando el ecosistema. Y de repente entonces nosotros decidimos que esto es un clúster de ecosistema, pero resulta ser que todas las actividades prácticamente de alguna manera, ya sea para mejorar o desmejorar, pueden impactar sobre el ecosistema. Entonces pareciera ser que debió existir algún criterio, ¿verdad?, de cuándo una acción, ¿verdad?, debemos, sobre el ecosistema, sobre el ambiente, debemos utilizarla como un elemento para clasificar. Entonces me parece que yo, escuchando lo que hablaba la persona que hizo la presentación, vi en muchas cosas que él dijo, que porque decía la palabra ecosistema o algo así, lo querían ubicar en otro lado. Entonces, ese es un comentario solamente que me preocupa, porque esto es mirar un poco fino sobre este fenómeno que yo he observado. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias, comisionado Sousa. Yo creo que sí es muy válido el comentario. El tema de ecosistemas es algo que de hecho está prácticamente omnipresente en casi todos los clústeres que se van a abordar en el tema de ambiente. Esto es así.
y es válido, ¿no? O sea, ver a dónde lo vamos a considerar. De hecho, si no me equivoco, en una de las sesiones pasadas, el doctor Guillermo Castro hablaba de esto de que ecosistemas es casi que una coletilla que va en todos y cada uno de los temas del área de ambiente, ¿no? ¿Algún otro comentario sobre esto? Sino para ir pasando al otro clúster que nos queda por revisar, que es el de limpieza de agua. Okay, si no hubiese ninguna otra intervención sobre este punto, entonces alguno de los comisionados que quiera hacer la intervención sobre lo de limpieza de agua y la revisión que hicieron. Y por favor, alguno de los comisionados que trabajó con el clúster de limpieza de aguas, que nos pudiese hacer algunos comentarios. No tengo a mano la lista de los que estaban en la sesión de limpieza de aguas, no sé, Olmedo, a Raúl Pinedo, por favor. Sí, muy buenas tardes. Teníamos uno de los comisionados que fue el que levantó la tabla, que creo que era el comisionado Castillo, no me acuerdo mal, y él había recopilado la información. Lo que yo puedo hacer, estimado, es hacer como un comentario general, ¿no? No, de acuerdo, adelante. Sí, no tengo presentación ni nada, sino que sí, en esta comisión se pudo verificar que primero no eran muchas las propuestas y los problemas planteados en suma, así que lo que decidimos fue primeramente hacer una verificación de las propuestas que no estaban clasificadas. En estas propuestas pudimos observar que o estos problemas que no eran más bien problemas o propuestas en muchos de los casos, sino eran planteamientos, deseos de exteriorizar o compartir la preocupación por el deterioro ambiental. Encontramos, sí, también de que muchas propuestas se referían a otros grupos de trabajo, estilo deforestación o reforestación. Pero en la mayoría de los casos se enfatizó mucho en lo que era más bien limpiezas, protección de cuencas, es lo que más se estaba tratando de presentar por la ciudadanía, y también diferenciar que para algunas propuestas se notaba que era para la parte urbana de la ciudad, porque se hacía mucha referencia con que 2 propuestas de limpieza de drenaje y cauces, y eso generalmente está asociado más a proyectos en el área capital más que en el interior. Así que en general fue bastante fluida la intervención y el análisis de tanto los problemas, se logró clasificarlos y las propuestas también, y también se hicieron sugerencias de revisar la nomenclatura de los subclústeres, algunos relacionados con educación, que no aparecía como un subclúster, y tratar entonces de revisar los nombres de los subclústeres, tal vez para buscar algunos más genéricos que permitieran reclasificar tanto las propuestas como los problemas. Pero en general fue, a mi consideración, bastante fluido, y en verdad el tema agua, más bien que uno pensaba más que era para el tema consumo o disponibilidad se concentró más bien en protección a los ríos y a las fuentes hídricas más bien. Gracias, comisionados. Comisionado, disculpe, permiso. De todas formas, aquí le estoy proyectando el Excel de
de su mesa de trabajo, si quiere ahí hacer alguna ampliación ya con la imagen. Sí. Bueno, sí, voy a comentar que sí, en rojo se destacaron algunos comentarios y, como digo, tratar de clasificar aquellos... Salió la presentación, Olmedo. Sí, voy a solucionarlo. Listo. Listo, Sí, adelante, Raúl. sí, muchas gracias. Ahí se hizo las anotaciones en el lado de derecho a total. Se hizo una lista de los subclústeres y también ahí se adicionaron algunos nombres. Como resumo, el cuadro recoge la discusión y algunos clasificación en subclústeres nuevos y el diálogo, como lo dije al principio, de que si estábamos en verdad hablando de un reciclaje de agua, como es el nombre de subclúster, o es una reutilización. Pero en verdad sí, los cuadros tanto de propuestas como de proyectos recoge bastante bien la discusión y se hizo el trabajo sobre aquellas propuestas o proyectos que no estaban clasificados como tal en uno de los clústeres principales. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Ok, muy bien, muchas gracias, Raúl, por la presentación. Quisiera pedirle igualmente si hay algunos comentarios de otros comisionados sobre esta de limpieza de agua. Como hemos visto, esta es un clúster bastante pequeño y que se pudo abordar también de forma completa. Cualquier comentario. Trabajó el tema que lo tenía. Alguien creo que habló, pero no sé. Ok. Bueno, yo creo que hemos visto las presentaciones de las tres comisiones. Yo quisiera darle la palabra a Olmedo para un poco trazar la metodología en base a lo que hemos comentado de usar un modelo estándar que nos permite homogeneizar los trabajos, las presentaciones en base a lo que avanzó en deforestación y tal vez poder avanzar un poco con las otras, con los otros clústeres. Raúl Pinedo. Sí, muchas gracias, comisionado. Quería solamente, Julio, reiterar mi sugerencia de los primeros días en esta comisión. Me parece que estamos manejando una información bastante valiosa porque en el formulario tenemos información hasta los rangos de edades. Sería muy bueno ir ya tratando de ver cómo podemos asignar ese trabajo para poder también tener ese análisis. Bueno, ¿qué rango o qué tipo de población en rango de edad y de género está proponiendo qué? ¿Qué está proponiendo los jóvenes o hay coincidencia entre las propuestas del grupo de jóvenes con la de los adultos mayores? Para mí sería muy interesante también ir haciendo esa recopilación que al final nos acompañe, que aunque no es el tema necesariamente principal, pero me parece que es un complemento muy importante que daría a profesionales y al público general una idea de cómo la población de Panamá coincide en cuanto a ciertos problemas o de pronto que no coincida o qué grupo de edades o de género están más preocupados por un tema y tal vez no identifican otro. Así que esa es mi sugerencia, comisionado, ir como trabajando eso para tener esos cuadros
de la parte social, ya que tenemos la información en los formularios. Gracias. No, muchas gracias, Raúl. Yo sí recuerdo que lo habías hecho y se había tomado nota. Yo creo que esto, como bien lo mencionas, no es exactamente el requerimiento que se nos ha hecho para el trabajo de llegar a esbozos de posibles políticas públicas y acuerdos para el Pacto Bicentenario, pero sí puede ser una información que yo creo que es valiosa para el mismo proceso en sí y que creo que está todo sobre la mesa, está todo servido, nada más es cuestión de organizarlo. Yo sin llegar a ningún compromiso y bueno, esta sesión está siendo grabada, nosotros podemos elevar la consulta porque a mí se me ocurre que la misma herramienta de Ágora UTP, tal vez con algunas cosas muy sencillas, se puede hacer este análisis, ¿no? De tanto, ok, los jóvenes están más preocupados por la deforestación, o las mujeres están más preocupadas por el tema del uso del agua, la disponibilidad de agua potable, qué sé yo, e incluso por regiones, ¿no? Entonces la región central se enfocó más en estos temas y de ahí puede salir unas tablas muy interesantes que nos permitirían hacer diversos tipos de análisis que nos sirven para posteriormente, ¿no? Cualquier caracterización de por dónde vienen las demandas en términos de estas categorías, ¿no? Así que muchas gracias por la intervención. Ok, ¿algún otro comentario? Bueno, yo creo que ahora, como decía, le daría la palabra a Olmedo para un poco resumir lo que hasta ahora se ha hecho y lo que él comentaba. Tal vez dedicar el tiempo que nos queda a revisar en cada una de las comisiones en grupo para ver si podemos ir avanzando. Y ya la otra semana, arrancar el martes en cuatro mesas que van todas a analizar un paquete dentro del clúster de conservación. Olmedo. Sí, muy bien. Entonces, haciendo un resumen de lo que han sido los objetivos alcanzados hasta el momento, tenemos que 3 clústeres han logrado ya vincular todos aquellos códigos Ágora flotantes. También se ha logrado determinar qué códigos Ágora ameritarían ser reclasificados en otros subclústeres o incluso deben ser migrados a uno de los clústeres de la mesa de ambiente. Eso ya está pues debidamente detallado en los informes que ustedes generaron el día martes. También pues quedó ya o sea, en forma preliminar el clúster de forestación sí sustentó y propuso por qué debe fusionarse los diferentes subclústeres de su mesa. Eso también ya queda debidamente fundamentado y pues explicado aquí al pleno de la comisión. También se sugiere tentativamente un nombre para el subclúster de la parte del clúster de deforestación, que sería pérdida de bosques, para no utilizar el término tala, como se había mencionado, y eso pues está en forma tentativa. En los otros 2 clústeres, que es desechos y limpieza de agua, sí, pues como lo mencioné hace un momento, vamos a requerir por estos 2 clústeres un informe por parte de los comisionados que trabajaron en estos clústeres sobre la permanencia o no de los subclústeres que tienen allí presentes. Con eso ya daríamos por superada la totalidad de esta etapa. El clúster de conservación
o sea, para ponerles, digamos, en contexto cómo va ese clúster. Ya están listos todas las revisiones de los 15 subclústeres desde el punto de vista de problemática. Eso ya está listo. Estamos acá ya trabajando para dividirlo por bloques de análisis para que eso sea la entrada de insumos que van a recibir ustedes para el día martes. Y en cuanto a la revisión de propuestas, ya hay 12 de los 15 subclústeres debidamente, pues igual categorizados, revisados, faltando todavía tres subclústeres que son de los más voluminosos, como se los comentaba. Entre estos 3 subclústeres hay aglutinadas más de 459 propuestas. Así que eso esperamos en los próximos días ya solventarlo para que a más tardar el día lunes ustedes ya tengan en sus correos esta información que va a ser el insumo de trabajo. Para la sesión del día martes vamos ahí sí a utilizar las salas creadas. Vamos a de todas formas a verificar con soporte técnico que la sala que dio algo de problemas ese día, ver o sea, verificar que no dé ningún problema. Eso se le va a estar informando si esa sala se mantiene. Si no, utilizamos las 3 salas que ya pues sí tenemos habilitadas y funcionaron bien el día martes. De todas formas, también vamos a compartir estos enlaces nuevamente a los correos o por grupos de sala para que tengan ese enlace. Esta sala, que es la sala principal de ambiente, vamos a tenerla habilitada permanentemente por cualquier detalle. Esta es nuestra sala de soporte, por decirlo de una forma, para que siempre los comisionados, si tienen alguna dificultad, siempre regresen a la sala principal para que, o sea, aquí siempre vamos a estar, o Julio, mi persona, dando la cobertura. Bueno, en resumen, eso sería otro insumo que vamos a comenzar a ver esta semana que viene, una vez que ya despejamos el clúster de conservación. Entonces ya son los acuerdos temáticos regionales. Si no falla la fecha, porque eso ya no nos confirmaron, el corte debe ser el día de mañana. O sea, que la data nos tiene que estar llegando a los diferentes relatores aproximadamente el día sábado. Entonces, ese insumo ya va a estar disponible para la otra semana. Como ya tenemos, digamos, la metodología de trabajo ya instaurada de lo que hemos hecho con estos 3 clústeres, que ahora lo vamos a replicar en el clúster de conservación, sería muy similar entonces para entrar en la revisión de los acuerdos. Ahí también vamos a estar validando el tema de ejes transversales, la inclusión de ejes transversales al momento de redactar acuerdos, que consideramos que una vez entremos a revisar acuerdos regionales, se les va, o sea, vamos a hacer a refrescar los conceptos y vamos a hacer una presentación formal de los ejes transversales para que estemos claros cómo debemos tenerlos en cuenta al momento de redactar los primeros acuerdos iniciales. Revisando la ruta crítica de cómo va la comisión hasta la fecha, vamos en tiempo, o sea, vamos en los tiempos adecuados de ejecución. Eso es muy positivo. Los comparto con ustedes, señores comisionados. Así que, bueno, de mi parte, entonces, ese sería, digamos, el resumen general hasta la fecha de lo que hemos alcanzado, de los aspectos que todavía tenemos que terminar de alcanzar. En cuanto al tema de revisión de los subclústeres, si se mantienen o fusionan. Como lo mencioné, voy a facilitar el modelo de informe
que generó la Comisión de Deforestación como un modelo de informe a seguir, como un borrador de informe a seguir para que las otras dos comisiones del clúster de desecho y limpieza de agua lo tengan como un marco de referencia para redactar este informe. Una vez que ya ustedes lo redactan, nos lo facilitan al correo, tanto a mi persona como al señor Julio, para así poderlo dar por subsanada esta etapa del proceso. De mi parte, eso serían mis comentarios. Ok, muchas gracias, Olmedo. Yo nada más tenemos aquí, yo veo dos caminos para lo que queda de la sesión de hoy. Como bien ha mencionado Olmedo, les va a enviar los archivos de lo que se hizo en deforestación, y entonces de alguna manera que ese sea el modelo para completar que es prácticamente nada lo que queda en los clústeres de desechos y agua. Y otra opción pudiese ser en los minutos que nos quedan, o el tiempo que nos quedan, si ustedes consideran revisar estos clústeres de desechos y agua o como ya Olmedo ha sugerido, ustedes se lo llevan, o sea, en equipo, el equipo y entonces ya nos mandan los archivos ya con esta parte cumplimentada. Así que serían esas las alternativas, porque de ser la segunda opción, entonces yo creo que hasta aquí llegaríamos. Yo creo que completamente de acuerdo con Olmedo, creo que se ha avanzado bastante en relación a lo que se tiene esperado. Estamos, si el corte se hace efectivamente de lo que quedan de las comisiones regionales, ya tendríamos toda la información. Ahora sí que ya nada más faltaría el aporte de los ejes transversales, que eso también nos deben informar. Ya eso es todo lo que en materia de insumos tenemos ya para empezar a meterle a lo que van a ser las propuestas de acuerdo. Entonces, nada más escuchar qué les parece si que nos quedamos hasta aquí hoy y los grupos que trabajaron en desechos y limpieza de agua, nada más añaden esos temas que quedaron pendientes para tener todo listo el martes, en donde entraríamos a trabajar todo el equipo en 4 submesas divididos en paquetes, el clúster de conservación. Así que nada más que me digan qué opción, si consideran que lo dejemos hasta aquí en el día de hoy. Bueno, sí, bueno, permiso, sí, bueno, sí, o sea, nada más sí le pediría, entonces, nada más recapitulando para el jueves, para el martes sería. Digo, sí, para el martes, disculpe. Sería tener listos los documentos. Exacto. Y el martes entraríamos de lleno con conservación, toda la comisión dividida en 4 mesas, ¿no? Cada una con un paquete distinto. Y ya luego nos juntamos y vemos que eso es lo que nos queda. Bueno, de acuerdo, entonces, Perdón, Julio. Adelante, Zuleika, adelante. Una pregunta para lo del martes, cuando dicen que nos vamos a dividir en 4. Sí. ¿Cómo nos vamos de pronto podríamos adelantar ahora o nos vamos a mantener los mismos? Pero es que, ¿cómo va a ser eso? Solo para saber, para abordar el clúster de conservación, pues, que es muy grande, sí, entonces. Sí, exacto. O sea, es un solo clúster, o sea que todos los comisionados a estar trabajando el mismo tema, nada más que van a hacer paquetes de propuestas y problemas para cada uno para ir solventando el trabajo. No sé, Olmedo, si quieres ampliarle a la comisionada Pinzón un poquito la idea que tú tenías para esto. La idea que planteaba, perdón, era para ver si hoy podíamos adelantar en dividirnos y ya el martes, por lo menos eso que siempre va a tomar varios minutos, o no sé cómo era la idea, cómo era la propuesta de dividirnos para ese trabajo el martes.
No, Sí, la idea, digo, Olmedo lo dirá, pero es un poco automática, porque como digo, es el mismo tema. Sé que no. sí, Adelante, Olmedo. sí, exacto, exacto. Gracias, señor Julio. Sí, comisionada, lo que vamos a hacer es mantener las mesas, perdón, las salas que se utilizaron para estos clústeres. O sea, Por los lo menos mismos un ejemplo. integrantes. Exactamente, los mismos integrantes. Por lo menos en un ejemplo, en el caso de deforestación estaba usted, el comisionado Rubén, bueno, la doctora Tejedor que nos... Solo somos 3 ahí. exacto, exacto, son 3. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo con la asistencia de hoy, ¿sí? Con la asistencia de hoy voy a revisar dónde están cada uno de ustedes como comisionados pues asignados a estas salas y los que por alguna razón no estén pues en alguna de estas, nosotros nos vamos a poner en contacto con estos comisionados en forma parte pues para ubicarlo en alguna de las salas. Al final lo que vamos a tratar de buscar es que por lo menos exista por sala 4 comisionados en lo posible, ¿no? Pero, ok, aprovecho también para comentarle algo que creo que también va a clarificar un poquito las cosas. Bien, en el clúster de conservación, como lo mencionaba hace un momento, ya la parte de la revisión o sea, de categorización y vinculación de códigos Ágora finalizó. O sea, ahí sí los 15 subclústeres ya se finalizó. Ahí sí les puedo incluso, les voy a compartir ese dato que lo tengo por aquí, solamente validar. Ok, ahí en ese caso, en el de clúster de conservación, códigos Ágora no vinculados, hay que evaluar 106 códigos. 102, perdón, acabo de ver aquí en el archivo. 102 códigos Ágora o sea, que no quedaron en ninguno de los 15 subclústeres. Entonces, la idea es, como vamos a trabajar en 4 mesas y es lo que conversábamos en la reunión de coordinación acá con el señor Julio, es ejemplo hacer 35 o 38 códigos, por decir un número, por mes. O sea, o incluso puede ser un poquito menos, porque o sea, estamos proyectando que vamos a poder usar 4, partiendo del hecho que estamos haciendo la consulta con soporte para ver si la mesa, la sala 4 sigue teniendo problemas, pues que nos la reformule, quiten esa y ubiquen otra. Perfecto. Estamos partiendo de ese hecho que vamos a trabajar con 4 salas para el día martes. Entonces, si eso fuese así, lo que al final habría que analizar, hablando de problemas, o sea, hablando de problemas, vamos a poner un número así cerrado, 30 códigos habría que categorizar y Por cada limpiar ese mesa. día. Exactamente, por cada mesa. Falta, claro, falta como les estoy mencionando, la parte de propuestas, que ahí sí hubo pues una mayor cantidad de propuestas, pero ahí sí no les puedo decir un número actualmente, pero vamos a usar una proyección, que sea también un número similar, de 100 y tantos propuestas. Quiere decir que hablando de un promedio, ese día cada mesa tendría que analizar entre 45 a 50 códigos entre problemas y propuestas. Entonces, ya eso acá se está trabajando, se está creando esas carpetas divididas y se les va a estar proporcionando su correo para que ya el martes, cuando entren a la sala, pues tengan ese insumo. Pero más o menos, o sea, la cifra va a andar por allí, yo calculo, de unos 40, 50 códigos entre problemas y propuestas que habría que categorizar. Y claro, vamos a aprovechar como con la experiencia práctica de estos 3 clústeres que se trabajaron, ahí mismo se saca de una vez las opiniones de cada mesa, si consideran que se mantienen los 15 de su clúster y si no, pues también sugerir, tal cual como se ha hecho ahora. Por eso es que sentimos que este ejercicio con estos 3 clústeres fue altamente positivo, porque nos deja ya pues todo el aprendizaje para con este clúster que es mucho más grande, pero que también pues ahora vamos a tener la facilidad de abordarlo integralmente como equipo
debe sin ningún problema poderse estar categorizando el mismo día martes. Cosa de que, como les mencionaba, el día jueves de la otra semana pudiésemos ya hacer la plenaria, como se hizo hoy al inicio, pero de una vez entramos a ver la parte de los acuerdos. O sea, ya hacer la primera revisión de los acuerdos regionales, que también es insumo. Una vez lo tengamos acá en la relatoría, yo les voy a hacer la transferencia del insumo de acuerdos regionales actualizado para que el día jueves, el otro jueves, ya tengamos eso para comenzar a revisar. Excelente, ¿no? Bueno, entonces ya queda claro que un poco la idea del martes es dividir la carga sobre un solo tema, o sea que ahí no, Sí. no hay tanto problema de qué es lo que se... Un comentario. Adelante, adelante. Un comentario. Creo que la intención de la licenciada Zuleika era de que también se repartieran la participación, porque por lo que se ha dicho hasta ahora, lo que se está haciendo de manera equilibrada es la carga, es decir, la cantidad de código. Está bien, equilibrada, pero no hay equilibrios en la participación. Entonces, creo que esa es la preocupación, porque en realidad en la comisión de nosotros, de manera efectiva, solamente somos 2, porque el tercer participante, la doctora Tejedor, ella dijo que ella no iba a aparecer por acá hasta dentro de 2 semanas. O sea que todavía ella no va a estar la otra semana. Así que yo pienso que lo justo sería hacer una repartición más justa, ¿verdad? Sobre todo que ahora no existe el problema que pudo haber existido en la repartición anterior, que como eran temas diferentes, la tendencia es que las personas se fueron a las comisiones por su experticia o por su conocimiento y no se fueron a otra. Aquí todas son iguales. Así que me parece que debería tomarse eso en cuenta. Gracias. No, completamente, Rubén, de acuerdo. Y un poco ese es el espíritu de lo que se quiere hacer. Por una parte, como ya bien mencionaste, de dividir la carga, eso es cierto. Como Olmedo ha mencionado, se va a mantener los que estaban en cada grupo, pero se van a equilibrar precisamente para que todos los grupos queden, no el de ustedes que eran 2 o 3 personas, sino ir sumando a los otros de manera automática. Se les va a informar, usted va a estar en tal mesa, para equilibrar tanto la carga como las personas que están por cada grupo. La idea es que idealmente tengamos el mismo número de personas en cada uno de los subgrupos, porque ahora, como bien había dicho, es el mismo tema. Todos vamos a estar, todos van a estar, ustedes van a estar. Esa sería la idea. Para el martes, por cualquier cosa, arrancaríamos en la sala, en esta sala, y ya luego algunos se quedarían ahí igual que se hizo la otra sesión, y los otros irían a las otras subsalas con los enlaces que luego Olmedo les va a reiterar, ¿no? Para el procedimiento. Pero cualquier cambio o modificación les hacemos llegar la comunicación con antelación. Solamente para aportar, como lo mencionaba hace un momento, comisionado, yo con la lista de hoy de asistencia, reviso y entonces a agrupar la participación total para el día martes. Y a cada grupo se puede enviar entonces Si puede silenciar ese micrófono por ahí, no sé, Olmedo, porque no se oye nada. Sí, bueno, reiteraba, vamos a clasificar esto con los comisionados, los que no estén, lo vamos a contactar para redistribuirlo. Y sí, coincidimos plenamente, lo que vamos a buscar, porque en verdad pues lo que se quiere es maximizar el tiempo
como digo, vamos a buen ritmo, pero no debemos bajar ese ritmo para seguir así, seguir muy óptimo en lo que estamos logrando, es que vamos a distribuirlo por salas en forma equitativa. Ajá, la comisionada Noris Vázquez, adelante, comisionada. Sí, mire, a cuestión de consulta o también de metodología como más óptima. Se le oye muy bajito, Noris. No Ahora sé. sí, Ahora sí. ahora sí. Es que quería recomendar, siento que hay comisionados que a lo mejor tienen experiencia porque estuvieron en las mesas regionales y por esa razón considero que han presentado una propuesta o problema de la manera como se ha trabajado en las mesas regionales. Yo creo que es un plus, ¿no? Entonces, con el informe que debemos hacer, por lo menos la mesa de limpieza de agua, vamos a tomar como ejemplo, creo, Olmedo, el de conservación, ¿verdad? Me parece. Deforestación. Deforestación. Entonces, Deforestación. yo considero que debemos tener como una metodología o una propuesta o alguna herramienta de llenado, no sé si es como, si sería otra plantilla para que todos tengamos la misma información y tengamos la misma metodología. Una recomendación porque nosotros hicimos pues el barrido, pero ahora tenemos que hacer un informe. Quizás en el momento no teníamos claro cuál era la metodología. Gracias. Sí, comisionada, por eso, sí, no se preocupe, estamos totalmente de acuerdo. Por eso es que producto de la aportación que hizo pues, el clúster de deforestación generando un informe sobre la situación en particular que ellos encontraron, porque vuelvo, repito, cada clúster pues tendrá su particularidad. Ellos en el clúster como tal evaluaron y consideraron que ameritaba la fusión de su clúster y lo sustentaron. Entonces, como vimos que ese modelo de informe estaba muy didáctico, muy bien desarrollado, lo vamos, por eso digo, a transferir a los otros clústeres. ¿Para qué? Para que en el caso de desechos y de limpieza de agua, esa partecita la terminen ya de subsanar y nos va a quedar ya como un apoyo, o sea, como una guía para lo que vamos a hacer el día martes con observación. O sea, ya el día martes sabemos que utilizamos el archivo en Excel para categorizar los códigos que quedaron flotantes de Ágora, o sea, vincularlo a los subclústeres o si amerita que esté en otro clúster, perfecto. Y entonces ya tenemos el modelo de informe para si se considera que hay que fusionar algún subclúster, pues se pueda sustentar. Así que eso vamos a tan pronto termine la sesión, como comento, se les va a facilitar ese modelo de informe. Muchas gracias Olmedo y Julio, gracias. Ok, muchas gracias por las intervenciones. Si hubiese alguna otra intervención. Muy bien, de no existir ninguna otra intervención, entonces terminaríamos hasta aquí la sesión de hoy. Creo que se ha avanzado. Quiero agradecerles por el trabajo que han hecho. Hoy, aparte de la revisión que hicimos y las presentaciones que se recibieron, los comentarios fueron muy importantes. Esto da cuenta del nivel de los comisionados, de la capacidad técnica que tienen, que es lo que cada vez va a primar más en decantar qué es lo que queremos producir como acuerdos y propuestas de políticas públicas para esto. Así que si no hay más, bueno, agradecerles y nos veríamos el martes. Cualquier cosa, estamos como siempre a la disposición, tanto Olmedo como yo, para cualquier duda y cualquier comentario o cualquier cambio que hubiese, se lo haríamos llegar con antelación. Así que bueno, que tengan un buen ya final de semana y nos vemos la próxima semana el martes. Listo, Saludos. gracias. Saludos. Gracias, hasta el martes. Luego. Nos vemos el martes, saludos.